Muy buenas tardes, queridos hermanos de colores, a los señores obispos y hermanos sacerdotes que están conectados en este encuentro. Muy buenas tardes, reciban un fraternal saludo de este servidor que de una manera pues sencilla quiere también compartir con ustedes. Gracias por la confianza que han puesto en su servidor para compartir este rollo que espera la jerarquía en este camino sinodal del movimiento de cursillos de cristiandad. Cuando se dice qué espera la jerarquía, pues pareciera que estamos tocando una olla caliente, ¿no? Sobre todo con situaciones que ya mencionaba el padre Farfán, ¿verdad? También en donde ha habido un poco de dificultad entre el movimiento o algunos movimientos también con la jerarquía. Sin embargo, hoy hablamos, sí, de un camino sinodal en el que el Papa Francisco nos llama a esta experiencia de caminar juntos. Y por eso, pues, yo creo que más bien el hecho de qué espera la jerarquía, tendríamos que plantearnos qué espera la Iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que espera nuestra comunidad eclesial del movimiento de cursillos de cristiandad de manera específica en este camino sinodal? Las tres palabras con que ha querido expresarse este camino sinodal, pues definen a lo que tendríamos que responder, ¿no? En este camino sinodal, por un lado, pues la escucha, esa capacidad de escucha de la que tanto nos ha hablado el Papa Francisco y por la que ha iniciado este camino sinodal también, en donde la iglesia pues se ha querido escuchar a todos sus hijos, una escucha que es parte de la experiencia, sí, del pastoreo, pastores que se habla de pastores que escuchan, ¿no? Y en este sentido, pues creo que en la experiencia de la escucha tenemos que plantearnos también la realidad del diálogo, tener la madurez cristiana para poder dialogar, para poder escuchar y la valentía también para saber expresar, saber proponer. A veces nos topamos con experiencias así donde en el respeto que los laicos pues tienen a los sacerdotes, pues siempre hay un espíritu de obediencia, ¿no? Y lo que usted diga, padre. Sin embargo, pues no podemos obviar el hecho de que también los sacerdotes esperamos la opinión, la iluminación de los fieles laicos de de ese pueblo sacerdotal, ungido también por el Espíritu Santo en el bautismo y que desde su experiencia en medio del mundo tiene mucho que aportar y mucho que decir también a sus pastores en el discernimiento de los caminos pastorales, sobre todo frente a los retos que estamos afrontando hoy para la tarea evangelizadora. La escucha, luego pues también la comunión, este caminar juntos, el reconocer de que la iglesia es el pueblo de Dios que está enriquecido con una diversidad de carismas y entre ellos el movimiento de cursillos de cristiandad, con la salvedad de que cada carisma, hablamos de esta manera, cada movimiento pues también tiene que reconocer que es parte en todo este enjambre que el Espíritu Santo ha ido hilvanando en la experiencia y en el caminar de la iglesia, sobre todo para la comunión, pues todo carisma está puesto para la comunión y la edificación de todo el pueblo de Dios y por eso necesitamos caminar juntos. Y un aspecto muy importante, ¿no? Que se resalta es también el de la misión, el propósito de todo esto, como se ha dicho, que la tarea del movimiento de cursión de cristiandad y de todos los movimientos es evangelizar, anunciar el evangelio, hacer presente el reino de Dios en el mundo, en todos los ambientes y en todos los rincones de nuestro planeta Tierra. Y llevar el evangelio a todos, pues conlleva así el fruto de un camino de vida cristiana que vamos realizando en el cultivar nuestra espiritualidad cristiana a través de los medios de perseverancia que nos ofrece el movimiento de cursillos de cristiandad y que debe de provocar en nosotros también pues el espíritu de la acción, el espíritu del servicio y que nos debe llevar a anunciar y hacer presente el Evangelio de Cristo en todos los ambientes.
y la capacidad también de ir más allá, de salir de nuestros propios esquemas, de nuestros propios espacios. La idea de metro cuadrado pues habla de ser luz allí donde estamos. Sin embargo, si corre el riesgo también de tomarse de manera negativa y de provocar como cierto encierro y no ir más allá también del metro cuadrado, donde el Señor nos invita a remar mar adentro, a ir a la otra orilla también para anunciar el Evangelio de Jesucristo. En este sentido, pues, quisiera yo mencionar algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia, recordando algo que ya mencionaba el padre Farfán, que ya desde el Concilio Vaticano II, San Pablo VI en Apostolicam Actuositatem nos mencionaba, ¿no? En este decreto sobre la fuente que tenemos en la iglesia del apostolado, que es el bautismo. En virtud del bautismo somos un pueblo profético que tiene el deber y la obligación de anunciar el Evangelio de Cristo en todo el mundo. Una acción que es llevada en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo y el papel que tiene pues la jerarquía, sobre todo el Papa y los obispos, de ir ordenando cada uno de estos carismas que el Espíritu Santo va suscitando para llevar a cabo la evangelización de la iglesia. Sin embargo, yo quisiera acentuar algo que también San Juan Pablo II, en el encuentro, en el Congreso Internacional de los Movimientos Eclesiales, decía el 30 de mayo, hace cabalmente 25 años, 30 de mayo de 1998, en, en la Plaza de San Pedro, en la vigilia de Pentecostés, donde el Papa acentuaba sobre la experiencia de los movimientos, cómo su nacimiento y su difusión han aportado a la vida de la Iglesia una novedad inesperada, a veces incluso sorprendente. Y esto nos trae a la memoria, ¿no? Lo inesperado y sorprendente que el movimiento de cursillos de cristiandad ha provocado en las comunidades o en las parroquias, las diócesis donde está presente. Y al igual que todos los movimientos, esto ha suscitado interrogantes, muchas veces también malestares y tensiones. Algunas veces, decía San Juan Pablo II, ha implicado presunciones y también pues intemperancias y no pocos prejuicios, reservas. Ha sido un periodo, por lo tanto, también de prueba para su fidelidad. Y por eso surge una ocasión importante para verificar la autenticidad de los carismas. Y el Papa lo resalta ante ustedes, dice, ante los movimientos de apostolado seglar o movimientos eclesiales, se abre una nueva etapa. He aquí lo que tenemos que pensar para discernir qué es lo que espera la Iglesia del movimiento de cursillos de cristiandad en el camino sinodal, ¿no? Es una nueva etapa, es la etapa de la madurez eclesial. Y esto no significa que todos los problemas vayan a quedar resueltos. Más bien dice, es un desafío, un camino que hay que recorrer. Y pongamos atención a esto. La Iglesia espera de ustedes frutos maduros de comunión y de compromiso. Frutos maduros, no solamente frutos, sino frutos maduros que estén pues en su sazón, que estén preparados y listos para hacer presente el reino de Dios en medio del mundo. Frutos maduros de comunión, el llegar a madurar en nuestra conciencia eclesial. Creo que uno de los grandes retos del movimiento de cursillos de cristiandad es y será siempre el ir tomando esa convicción de la experiencia eclesial, como lo cantamos y alguien lo insistía ahí, ¿no? La iglesia somos todos, la iglesia soy yo, esa convicción de que no caminamos, no seguimos a Jesús de manera aislada y que no somos, o que nuestro movimiento es el único válido, ¿no? Como se mencionaba allí también en medio de todos estos retos, sino que esa dimensión de la comunión, el sentirnos
iglesia, que somos un pueblo que camina unido, y del compromiso, el compromiso para la misión, el compromiso de servir, el compromiso de hacer presente el reino de Dios en medio del mundo. Insistía el Papa en este mensaje a los movimientos eclesiales en aquella vigilia de Pentecostés de 1998. Se siente entonces con urgencia la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. ¿Cuánta necesidad existe hoy de personalidades cristianas maduras, conscientes de su identidad bautismal, de su vocación y misión en la iglesia y en el mundo? ¿Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas? Y estas palabras sumamente fuertes de San Juan Pablo II, ¿no? Que se convierten por eso en un reto para el caminar de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, ¿no? La necesidad de un anuncio fuerte, no de un anuncio temeroso, inhibido, sino de un anuncio fuerte del Evangelio de Jesús, de una profunda formación cristiana que se empape, ¿no? De la esencia del Evangelio de Jesús y que tome en cuenta también el magisterio de la iglesia. En esto pues se mencionaba, ¿no? Por eso el papel también del sacerdote, del asesor en el movimiento de cursillo de cristiandad, pues sí, el laico comparte, ¿no? Lo que son las ideas fundamentales, el enriquecimiento constante de la metodología del movimiento de cursillos de cristiandad, pero también de una formación espiritual, de una formación teológica, eclesial y misionera que lleve también a todos los miembros del movimiento de cursillos de cristiandad a ser verdaderos evangelizadores en medio del mundo. A esto también, ¿no? La necesidad que existe hoy de personalidades cristianas maduras. Sabemos que para que alguien vaya al movimiento de cursillos de cristiandad, tiene que ser visto como dirigente, tiene que ser visto con cualidades de dirigente, para que evangelizado pueda con su liderazgo hacer presente el reino de Dios en medio del mundo. Por eso hablamos de personalidades cristianas maduras. Y perdón si me atrevo en este sentido también a decir algo, ¿no? La falta de madurez de vida cristiana es la que ha hecho que también pues muchos cursillistas se hayan relajado durante esta pandemia y hayan abandonado el movimiento o hayan abandonado su reunión de grupo, abandonado su ultreya, la escuela, abandonado su estudio, su vida de piedad y como consecuencia pues también su acción. Que haya cierta identificación pues afectiva con el movimiento no se puede negar, pero que exista la madurez para poder perseverar y la madurez para dar testimonio también en medio del mundo, porque ese enfriamiento conlleva también pues a un retroceso y no solo a un retroceso, sino también a llegar incluso por falta de madurez cristiana a involucrarse en realidades que son contrarias al Evangelio, a involucrarse en realidades que también son nocivas a la presencia del reino de Dios. Una cosa concreta también que puede provocar en cierto modo pues un sabor de frustración en medio de los pastores de la iglesia y para algunos líderes del movimiento de cursillos de cristiandad para nosotros en Guatemala es ahorita ver en esta contienda electoral cómo algunas personas de nuestro movimiento, es loable que los cristianos, los fieles cristianos laicos se involucren en la política, pero sin embargo el hecho de ver a nuestros fieles cristianos, a nuestros cursistas muchas veces involucrados en partidos que es evidente que tienen gente corrupta y por lo tanto pues verlos dentro de un partido político apoyando a este tipo de personas, pues no deja, ¿verdad?, de hacer sentir ese sabor también de frustración, que es lo que hemos ido formando, que es lo que hemos ido cultivando, que es lo que hemos ido gestando en el camino también de nuestro movimiento.
Y por lo tanto, pues cuánta necesidad de personas maduras, conscientes de su identidad bautismal, de su vocación y su misión en la iglesia y en el mundo. En este sentido, también yo creo que hay que tomar en cuenta que el término evangelizar no se reduce simplemente a trabajar por extender el movimiento, por traer más personas, más dirigentes a nuestro movimiento, porque la evangelización es mucho más que eso, ¿no? Es cierto, el movimiento nos ofrece un método de evangelización, de encuentro con Cristo y con la iglesia, y que por lo tanto también es necesario que vaya más allá. Y este es, creo yo, el punto a veces de conflicto en muchas parroquias y en algunas diócesis. Cuando hay cursillistas, pues uno lo entiende por el hecho de estar en un secretariado comarcal o diocesano, pues por el factor tiempo tienen que desligarse de algunos servicios parroquiales, pero muchas veces también no han faltado cursillistas que hagan hacer sentir a otros, sobre todo los nuevos que no tienen que involucrarse nada más que el papel del movimiento, pues es hacer presencia así del evangelio en sus ambientes. Y entonces los servicios parroquiales corren el peligro y el riesgo también de irse quedando a cero. Creo que son dos realidades que tienen que ir de la mano, pues si también la presencia del movimiento no se proyecta en los servicios de la iglesia, pues creo que también el movimiento se empobrece, porque los frutos de un movimiento eclesial está precisamente en aportar al servicio que ejercen nuestras parroquias, el servicio y la atención pastoral de nuestras parroquias en las distintas comisiones y subcomisiones de pastoral. Y concluía ahí el Papa pues hablando de cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas. Creo que este es también el gran reto, si podemos decirlo así, post pandemia, en esta nueva realidad o en esta realidad diferente que estamos llamados a vivir, suponiendo que los que hemos sobrevivido al COVID, pues estamos conscientes de que Dios nos está dando también una oportunidad, nos está dando también un nuevo reto para poder seguir compartiendo nuestra vida y nuestra fe en la caridad, pues podamos hacer de nuestras comunidades cristianas comunidades vivas, es decir, donde pongamos lo mejor del entusiasmo de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de nuestro servicio y de nuestra caridad. No simplemente comunidades cristianas que aparentan ser vivas porque se reúnen para compartir un poco algún tema y rezan juntas, pero no se proyectan en la caridad o no se vive un espíritu de comunión a nivel eclesial, sobre todo pues con las demás realidades pastorales de la parroquia y de la diócesis y con los demás movimientos eclesiales que existen tanto en la parroquia como también en las diócesis. A este punto, pues, el Papa Francisco, que nos ha dado grandes luces con esta experiencia sinodal, devolverle a la Iglesia este espíritu de sinodalidad, esta capacidad de comunión, de caminar juntos a través de la escucha, a través del servicio, a través del estar siempre pendientes de las necesidades de los demás. Y el Papa Francisco, pues, ha iluminado grandemente sobre el espíritu de la sinodalidad, la capacidad de caminar juntos en el espíritu de la escucha y de la comunión. Me llamó la atención un discurso del Papa Francisco el 16 de enero del 2023. Este discurso fue dirigido, un saludo a las cofradías de Italia que tuvieron un encuentro con el Papa, pero me llamó la atención el esquema que les presentó, que yo creo que es válido para todos y por eso quisiera compartirlos con ustedes. Son tres criterios que consideré aplicables para los movimientos eclesiales, para toda forma de vida cristiana y que tanto como cursillistas como de manera personal, pues es válido también para cada uno de nosotros. En su momento, pues yo compartía esto también con la mesa comarcal de Concepción Las Minas.
Estos tres criterios, pues, ¿verdad? Decía el Papa, los animo a cultivar con empeño creativo y dinámico. Luego que estas dos palabras son palabras también a considerar y reflexionar si algo necesitamos en este momento actual, en nuestro movimiento y en la pastoral de la iglesia, es creatividad y dinamismo. Y esa creatividad no es sino fruto de nuestra apertura al Espíritu Santo para poder ser creativos. Siempre nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo afrontar los retos que se nos están planteando hoy? Sobre todo en toda esta avalancha ideológica que se ha venido en contra de la fe y en contra de la familia. Entonces, sí que de alguna manera pues va afectando también nuestros movimientos eclesiales y cómo también recuperar ese dinamismo es también fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace crecer en el amor y el amor es lo que nos mueve. No hay otra realidad que nos mueva a servir al Señor en la iglesia y en el mundo, sino el amor. El amor es el que nos mueve. Y por eso, pues, ¿verdad? Hablamos de esta creatividad y de este dinamismo en nuestro movimiento de cursión de cristiandad, en nuestra presencia en medio del mundo y esta creatividad y dinamismo que se fundan en el don del bautismo y que conllevan un camino de crecimiento bajo la guía del Espíritu Santo. La riqueza y la memoria de cada movimiento eclesial no se deben convertir en un motivo de repliegue sobre sí mismos, de celebración a veces nostálgica del pasado, de cerrarse hacia el presente o de pesimismo por el futuro. Todo esto es más bien un estímulo fuerte para reinvertir hoy el patrimonio que tiene nuestro movimiento, todo su patrimonio espiritual en una nueva evangelización. Todo ese patrimonio espiritual, humano, artístico, incluso que ha ido gestando el movimiento a lo largo de su historia, ¿no? Abiertos a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios. ¿Cuáles son, pues, estos tres criterios? El Papa los llama así: evangelicidad, eclesialidad y misionariedad. Si vemos estos tres criterios, pues están basados precisamente en esas tres palabras que él quiso plasmar para nosotros en este camino sinodal, ¿no? La escucha, la comunión y la misión. Evangelicidad, eclesialidad y misionariedad. De manera que todo esto nos invita a caminar. Caminar tras las huellas de Jesús. En eso consiste la evangelicidad. Caminar juntos. En eso consiste la eclesialidad. Caminar anunciando el evangelio. En eso consiste la misionariedad. En primer lugar, pues caminar tras las huellas de Cristo. En este sentido, el Papa pues hace una exhortación a cultivar la centralidad de Cristo en nuestra vida, en la escucha cotidiana de la palabra de Dios. Esto es muy importante, la cercanía al Evangelio. Hoy día, a través de los recursos escritos y a través del Internet, tenemos la gran riqueza de poder tener acceso al Evangelio de cada día. Y esto se convierte en una riqueza si lo tomamos, ¿verdad? Desde nuestra experiencia de piedad, el encuentro cotidiano con Cristo a través del Evangelio. Dice el Papa Francisco que el Evangelio hace crecer el corazón, el contacto físico con el Evangelio y después el contacto espiritual. Físico es leerlo, encontrarme con él. Espiritual, meditarlo. ¿Cómo puedo apropiarme? ¿Cómo puedo hacer vida lo que hoy Jesús me está diciendo en el Evangelio? ¿Cómo desde mi humanidad, pero también de la gracia que el Señor me da, puedo yo responder a las exigencias
del Evangelio de Cristo hoy en mi vida. Los exhorto, dice el Papa, por tanto, a cultivar la centralidad de Cristo, organizando y participando regularmente en momentos formativos, en la asistencia asidua a los sacramentos y en la intensa vida de oración personal y litúrgica. En este sentido, también habla el Papa de no tener miedo a actualizar los caminos de comunión, a no tener miedo a actualizar también nuestros propios métodos para contribuir a esa comunión eclesial que es fruto del encuentro con Cristo en el Evangelio. Y yo añadiría esto: cuando aflora la pereza, cuando aflora la apatía, cuando surge la soberbia, también que se hace sentir en algunas personas de nuestros movimientos, cuando afloran las faltas de caridad, las faltas a la comunión, da la impresión de que no hemos trabajado nuestra conversión, como si no estuviéramos evangelizados. Por eso la necesidad constante del encuentro con Cristo a través de la meditación del Evangelio, evangelicidad, seguir a Jesús, convertirnos en verdaderos discípulos suyos, haciendo vida el Evangelio. Segundo, caminar juntos. La historia, en este caso de los movimientos, ofrece a la Iglesia una experiencia secular de sinodalidad que se expresa a través de instrumentos comunitarios de formación, de discernimiento, de deliberación y a través de un contacto vivo con la iglesia local, con los obispos y con la diócesis. Esa eclesialidad, pues, que no se vive solo hacia adentro del movimiento, sino el contacto con la comunidad concreta en la cual vivimos, que es nuestra parroquia, con el obispo y con la diócesis. Y esto implica, pues, también de alguna manera involucrarnos en este camino. En nuestra diócesis, pues, se nos ha estado insistiendo, ¿no?, en la necesidad de una pastoral orgánica. Es decir, en una pastoral, más se mencionaba, donde todos somos necesarios, donde es necesario el sacerdote, pero son necesarios también los laicos, ¿no? Yo lo diría con el ejemplo del automóvil. Si ponemos al sacerdote como animador espiritual, como guía, pues podemos decir que es el motor, pero ¿de qué sirve un motor sin ruedas, sin neumáticos? ¿O de qué servirían los neumáticos sin motor? Entonces, hay una necesidad común en este sentido, ¿no? Pues de hecho, el mismo ministerio sacerdotal está en función de edificar el pueblo sacerdotal de Cristo. Pero es necesario entonces ese contacto con todos los entes de comunión que forman parte de la experiencia eclesial. Sean siempre y antes que nada, en nuestro movimiento, lugares de escucha de Dios y de la iglesia. Escuchar a Dios y escuchar a la iglesia. De diálogo fraterno. A veces puede darse el caso, ¿verdad?, de que en ciertas comarcas o en ciertos encuentros también del movimiento, pues, como decía, aflora el espíritu también de la soberbia y puede hacer que no exista un diálogo realmente fraterno. Yo creo que a veces, ¿verdad?, el espíritu también regañón, no solo de los sacerdotes, entre algunos laicos también dentro del movimiento, a veces no deja de darse. Se habla pues de un diálogo fraterno, caracterizado por un clima de oración, de caridad sincera. Solo así podrán ayudarles a hacer realidades vivas y a encontrar nuevas vías de servicio y de evangelización en este espíritu de comunión. Y esto nos lleva a la tercera dimensión de nuestro camino: caminar anunciando el Evangelio. En primer lugar, porque nadie anuncia el Evangelio por su propia cuenta. Lo hacemos a título de la iglesia. Y por eso solo desde la comunión eclesial podemos realmente anunciar el Evangelio de Cristo.
testimoniando nuestra fe y cuidando de los hermanos. De esta manera anunciamos el Evangelio, testimoniando nuestra fe y cuidando de los hermanos, especialmente, habla el Papa, de las nuevas pobrezas de nuestro tiempo. Como muchos de ustedes han demostrado, dice, ¿no? En este tiempo de pandemia, en donde hubo necesidad de manifestar también la caridad, la cercanía, ¿no? Y este es el reto que nos plantea el Papa en el caminar anunciando el Evangelio. Estudien bien cuáles son las nuevas pobrezas. Y me atrevería yo a decirlo de esta manera, se le llama en la metodología, ¿no? De las propias fragilidades. ¿Cuáles son las pobrezas que tenemos hoy en nosotros? ¿O qué pobrezas descubrimos dentro del movimiento? ¿Qué pobrezas descubre también el movimiento hacia afuera en el contexto eclesial y las pobrezas que palpamos en nuestro contexto social? Nosotros quizá no conocemos, pero hay muchas, las nuevas pobrezas, la historia de los movimientos tiene también en este sentido un gran patrimonio carismático, dice el Papa, en donde los movimientos han podido poner de manifiesto la caridad, la cercanía hacia las personas que sufren, la cercanía hacia los más necesitados, el salir al encuentro de aquellos que necesitan de nuestra caridad, de nuestra solidaridad. Y nos invita pues a mantener vivo el carisma del servicio y de la misión, respondiendo nuevamente con creatividad y valentía a las necesidades de nuestro tiempo. Evangelicidad, eclesialidad y misión. Estas son, dice el Papa, las tres palabras que nos encomienda. Y concluye el Papa diciendo, quisiera concluir renovándoles la invitación a ser misioneros del amor y de la ternura de Dios. Misioneros de la misericordia de Dios que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto. Hasta aquí estas palabras del Papa Francisco. Y para concluir, pues quisiera recordar simplemente esto, ¿no? El hecho de caminar juntos no se basa simplemente en medio de una tolerancia que podemos vivir dentro de la iglesia, pues la tolerancia no es sino la resignación a aceptar que tenemos que estar en medio de los demás porque así tiene que ser, sino más bien una comunión que está basada en una experiencia de amor. El movimiento de cursillos de cristiandad tiene que ser por eso para todos nosotros, en medio de la iglesia y para el mundo, una escuela de amor, una escuela de fraternidad, así como esa fraternidad que experimentamos hasta en la piel cuando salimos del cursillo, en esa amistad que se gestó con las personas con las que hicimos nuestro cursillo y de las cuales no nos olvidamos, no solamente porque las tenemos en una fotografía, sino porque tenemos vivos recuerdos de esos 3 días de cielo que el Señor nos regaló y por eso se creó una afinidad con las personas con las que compartimos esta experiencia, pero esa afinidad nos abrió una experiencia todavía mucho más grande, no solo la del movimiento, sino la experiencia de ser iglesia. Es la convicción de ese amor que Dios nos tiene, de ese amor que Él nos ha manifestado, de ese amor misericordioso con el que Él nos regeneró a través de su Hijo Jesucristo, a través de la cruz de Jesús, de ese amor maravilloso con el que Él nos hizo renacer a la vida nueva, ese amor con el que Él nos tomó para llevarnos a esta experiencia y poder encontrarse con nosotros, poder manifestarnos su ternura y su misericordia, es lo que nos tiene que mover entonces a abrirnos a una nueva fraternidad, al reto de esa comunión en la que vamos caminando juntos y en la que desde el interior de nuestro movimiento tenemos que saber pues también aportar a la iglesia sin sentir celos de nada, porque también a veces nos hemos topado con la experiencia, ¿no? De que alguien está en el movimiento y siente el llamado también
también a la misión o el llamado a otro tipo de experiencia, como cierto recelo, como temor, a decir, pues como que estamos perdiendo un miembro y no decir, pues estamos aportando algo a la iglesia a través de uno de nosotros. Como que el Papa Francisco, ¿no? La compañía de Jesús pensaría, ¿no? Que ha perdido un jesuita porque lo hicieron papa, ¿no? Sino todo lo contrario, sino el aporte que desde dentro el movimiento puede hacer también a la iglesia y al mundo, gestando esos dirigentes y esos líderes con madurez cristiana que el mundo necesita hoy. Y en este sentido, pues, ¿verdad? Si hablamos de lo que la jerarquía espera en este camino sinodal del movimiento de Cursillo de Cristiandad, yo lo decía, lo que la iglesia espera del movimiento de Cursillo de Cristiandad es que nos unamos con creatividad y dinamismo en la tarea evangelizadora de nuestras parroquias y de nuestras diócesis, de saber involucrarnos, de saber decir, pues, que esta experiencia vale la pena porque es capaz de aportar algo grande a las comunidades donde está presente el movimiento, a las parroquias y a las diócesis donde vivimos y donde queremos caminar pues de la mano también de nuestros pastores. De colores, hermanos. De colores.